Cuando hablamos de independencia financiera, de libertad financiera, de negocios, de emprendimientos, casi nunca tocan el tema del tipo de personalidad que se requiere para tener la libertad financiera, para tener éxito en un negocio. Resulta que usted en un negocio usted no puede ser romántico. Usted no puede, por ejemplo, poner un puesto de hamburguesas. ¿Sí? Hablemoslo en un plano terrenal. Usted no puede poner un puesto de hamburguesas y todo el que vaya llegando sin plata diciéndole, no, es que no he comido hoy. Es que, o llega el primo, el hermano, con toda la familia buscando la comida. Pues resulta que eso es poco realista. ¿Sí? Poco realista porque los negocios no se manejan así. Es decir, es un negocio. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con el amor, con ser mala persona o con ser malo. No. Esto tiene que ver con la realidad. Si usted es romántico, ni se meta a los negocios. Si usted es muy emocional, no se meta a los negocios. No ser pragmático, es decir, no ser realista, puede llevarlo a tomar decisiones muy emocionales que lo van a llevar muy rapidito a la quiebra o a que el negocio no funcione. Entonces, en los negocios, cuando a usted le falta pragmatismo, cuando a usted le falta apegarse a la realidad, usted toma decisiones muy malas, porque la mayoría de las decisiones de los emprendedores son emocionales. Yo no sé si lo sabían, pero los emprendedores son muy emocionales, son muy soñadores. Entonces, por eso la mayoría de los emprendedores, sino que esas estadísticas las mantienen guardadas y no le dicen la verdad. Esto lo estoy comentando con el fin de que las personas se revisen la personalidad para saber si en realidad uno es apto para montar un negocio. Si usted es muy romántico, es muy emocional, usted no puede montar un restaurante, por ejemplo. Usted no puede montar un negocio de comida. Si usted es muy emocional, usted no puede montar una veterinaria, por ejemplo, porque van a llegar gatos enfermos, perros enfermos, de gente sin dinero, gente buscando ayuda, que mire ese animalito. Claro que se le presta la ayuda, pero ¿el negocio qué? Resulta que esto no tiene que ver con que uno sea mala persona o sea mala gente o que uno no quiera ayudar al prójimo o no quiera ayudar a los animalitos. No, mire, mantener un gato y mantenerlo bien, eso es una cuestión de más o menos 300,000 pesos mensual y eso no lo tiene cualquiera. Por eso a la mayoría de animales los alimentan mal. Y entonces, al alimentarse mal con alimentos baratos, pues los gatos se enferman y ahí es un negocio para las veterinarias. Es decir, eso mueve todo. El tema es que en los negocios, y cuando estamos hablando de independencia financiera, que tiene que ver con las buenas decisiones de inversión, con las buenas decisiones de productividad de un negocio y del dinero, es decir, si usted invierte $1, usted quiere 2 pesos, que gane 2 pesos. Pero si usted no es pragmático, usted no es realista, usted no es basado en la realidad, en las pruebas, en la productividad, es decir, usted no puede montar un negocio. Usted no va a ser independiente financiero, usted no va a tener libertad financiera. De una vez se los digo, el romántico no tiene libertad financiera, el emocional tampoco tiene libertad financiera. Siempre van a estar colgados de alguien que les dé una ayuda o que les dé un empleo de supervivencia. Los empleos de supervivencia son esos empleos del diario vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son románticos, porque son emocionales. Resulta que en las grandes empresas, por temas históricos, de datos y toda la cuestión, saben más o menos en las épocas en que las ventas se bajan, en que las ventas se suben, y de acuerdo a todo eso, contratan o despiden personal.
Si usted es muy romántico y a usted le llegó la época de bajas ventas, el de recursos humanos, aliado con el de manufactura y el de mercadeo y gerencia, le dicen, vea, hay que despedir 50 personas. Y si el de recursos humanos es muy romántico y muy emocional, dice, no, pero no los podemos reubicar. No, porque es que entonces la rentabilidad se baja y el negocio ya no es viable. Es como cuando el negocio de hamburguesas, pongamos el ejemplo del negocio terrenal, para que lo entiendan. Si usted tiene un negocio de restaurante, un negocio de hamburguesas, y el negocio se dispara, pues usted tiene que contratar un domiciliario, si hace domicilios, o tiene que contratar un auxiliar para el despacho en el sitio, meseros. Pero si las ventas bajan y usted está viendo que están bajando y no tienen pinta de subir por la economía, la situación, muchos factores, usted tiene que despedir meseros, usted tiene que despedir domiciliarios. Así funciona. Si usted es muy romántico, su negocio va a quebrar. Si usted es muy romántico, es muy emocional, su negocio no va a funcionar. ¿Sí? Si usted es muy romántico, usted va a creer. Mire, yo tengo una historia que no les puedo decir quién, pero es un familiar muy cercano. Le dieron una indemnización muy grande y por una decisión emocional de la esposa invirtieron en un negocio que no era factible. Yo metí la cuchara y les dije, ese negocio no es viable. No, que lo vamos a hacer, y lo hicieron. En un año, tuvieron que cerrar, pero se perdieron 300 millones de pesos en compra de máquinas, en compra de una cantidad de cosas. ¿Por qué? Se cometieron varios errores. Primero, se metieron en un negocio que no conocían. No son vendedores, ninguno son vendedores. Es decir, si usted se va a meter en un negocio donde haya que vender cosas o productos o servicios y usted no es vendedor, usted no se puede meter en eso. Yo mismo cometí el error de meterme una vez en un negocio de Herbalife. Yo no soy vendedor. Yo desarrollé la vena vendedora después con los años, después de que aprendí. Pero los que no son vendedores no se pueden meter en los negocios donde sea necesario ventas. Por ejemplo, en el área que yo manejo, que es la programación, yo necesito ser yo debo tener como algo de buen vendedor para poder vender mi proyecto, pero no los proyectos masivos de vender 1000 almuerzos o 1000 hamburguesas. No, para eso yo no me limitaría a administrar una cosa de esas. ¿Por qué? Porque a mí me quedan rastros de emocionalidad. ¿Sí? Yo me reconvertí a pragmático. ¿Por qué? Pues porque la vida requiere que usted sea pragmático, que sea apegado a la realidad. Los servicios públicos no se pagan con abrazos. En el supermercado no le van a vender comida con abrazos o sonrisas. Bueno, a menos que sea una nena bien hermosa y haga transacciones extracurriculares. El tema es que usted debe tener una personalidad pragmática para tener independencia financiera. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar datos de rentabilidad, datos de productividad, cómo está el mercado realmente. Usted no puede soñar, usted no puede imaginarse, vamos a vender 1000 hamburguesas. Y alguien le dice, ¿y a quién? No, hay que tener fe. Cuando a usted le dicen que hay que tener fe, no invierte en ese negocio. No, que hay que tener esperanza, no invierte en ese negocio. Esa gente es soñadora. Los únicos que invierten, que ganan con la religión son los pastores. Que piden el diezmo y la gente convencida que con el diezmo van a ganar la puerta al cielo. Pero eso es ya otro, pero eso se aprovechan de los idealistas, imagínense. Es decir, si usted es idealista, usted no puede montar un negocio.
Si usted es soñador, no puede montar un negocio. Incluso el que vende arte, el que vende una pintura, el que vende unas canciones, el músico. Por eso esa gente necesita managers. El idealista es el músico o el artista y los pragmáticos son los managers. ¿Ya entienden? ¿Por qué? Porque para hacer negocios usted necesita estar apegado a los datos, a las ventas, a la realidad, ¿sí? Si hay cambios en el mercado, usted debe poder cambiar. Si hay gestión ineficiente de recursos, usted tiene que tener la capacidad y la personalidad para despedir personal, si no hay venta, o el personal que no funciona, por ejemplo. Hay gente que no sabe el puesto. Si usted contrata a un chef y el chef no sabe cocinar, pues yo creo que al otro día usted ya se está dando cuenta y tiene que despedirle. No, pero es que mire que yo tengo una esposa y 3 hijos que alimentar. Complejo eso, ¿me entiendes? Complejo. Por eso es que si usted es emocional y tiene dinero, usted tiene que invertir, pero no dirigir la empresa. Usted tiene que poner a dirigir la empresa a un pragmático, al que no le tiemble el pulso para despedir gente ineficiente. Ahorita que sacaron las tecnologías de la inteligencia artificial, es una vaina crucial. Eso mide datos, mide cuánto vende usted, con las cámaras le hacen rastreo de cuánto se mueve usted, toda esa cuestión. Entonces, también analizar proyectos, los proyectos soñadores. Esa vaina si no funciona, no funciona. Y usted no puede invertir en negocios de soñadores. No, mire, es que esto, yo estoy escribiendo unas canciones y son muy buenas. Mire que está pegando mucho el reggaetón y tengo 200 canciones. Invierte en mi negocio. No, yo de venta de música no sé. Yo no me muevo. Esa es otra cosa. Usted tiene que moverse en los círculos necesarios. Y para moverse en un círculo necesario, usted debe hablar apegado a la realidad. Entonces, cuando hablamos de independencia financiera, usted tiene que ser pragmático. Usted no puede tener otra personalidad. Si no es pragmático, no se puede meter en los negocios, no se puede meter a emprender, no se puede. Es decir, los idealistas y los dogmáticos son los puestos estáticos. Pero si usted, por ejemplo, va a dirigir un departamento de manufactura, recursos humanos, gerencia, administraciones, usted no puede ser idealista, usted no puede ser soñador. Y de una vez se lo digo, el recorrido que yo he tenido en empresas, los soñadores no dirigen empresas, o la mayoría de soñadores son empleados. Y son empleados que no tienen posiciones de liderazgo, porque incluso hasta los que tienen posiciones de liderazgo dentro de la masa, los supervisores, por ejemplo, en las plantas de producción, deben ser pragmáticos. Deben saber si alguien está trabajando mal en una máquina para reemplazarlo y al otro día decirle al de recursos humanos, mire, este empleado no me sirve. ¿Qué tipo de personalidad es el supervisor? Pragmático. Si usted es soñador, romántico, emocional, no sirve para supervisor. Si usted es romántico, idealiza, soñador, usted no sirve para dirigir un negocio. O lo dirige mal. Como hay gente que es soñadora y dice, no, tengo que cambiar. Usted tiene que cambiar y usted tiene que despedir gente. No la saben despedir. Tratan mal. ¿Por qué? Porque no tienen la personalidad para eso. Esa vaina es súper interesantísimo. Entonces, y esto lo viene uno a aprender con los años, ¿sí? Y la mayoría de la gente que está emprendiendo fracasan por eso, porque no conocen ni siquiera, y esto no lo dicen los libros de independencia financiera, imagínense. Si uno hasta le pregunta a la inteligencia artificial qué se requiere para tener independencia financiera, que ahorrar un peso aquí, que tonterías. La personalidad también. Después vamos a hablar de qué más se requiere para tener independencia financiera. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y tengan muy en cuenta qué tipo de personalidad es usted, porque eso le va a hacer ganar dinero o perder dinero, incluso hasta para los matrimonios.
Si usted es muy romántico, usted va a gastar plata en cosas que no van a rentar y usted va a quebrar. Un matrimonio es como un negocio. Un matrimonio es como un negocio. Tener hijos es también como un negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde haya que invertir dinero es un negocio. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Diciendo verdades. Y suscríbanse, queremos ser más. Chao, chao.